Estás escuchando Shikani Online Radio. Una radio. Todas las voces. Una producción de Shikani Online Radio. El matiz de tus mañanas. Matices, los colores de tu ser. Amigos de Matices, continuamos con más aquí en este espacio y el día de hoy me da mucho gusto, ya los había adelantado un poco, que nos acompañe pues una mujer que pues decidió literal levantarse, arremangarse las mangas de la camisa y ponerse a luchar, a trabajar junto a su hijo Shikani, y juntos fundaron una fundación, dieron nombre a una fundación que se llama Vuelo Libre, ya que su hijo pues enfrentó una discapacidad, Yolanda López Gómez, que nadie te había hablado, nunca lo imaginaste y pues aprendiste a vivir con ella y ahora forma parte de tu día a día. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchísimas gracias. Efectivamente, nunca esperas, siempre eres cuestionada, pero fíjate que además mi pareja y yo decidimos no tener hijos jóvenes, muy jóvenes, porque queríamos tener un buen futuro para ese hijo, ir programando las cosas y demás. Resulta que mi hijo es prematuro y en la noche yo vi al doctor cuando al otro día se me rompió la fuente. Todo venía bien, todo estaba bien y lo único que sentía era cansancio, pero al otro día, de 27 semanas de gestación, decidió decir aquí nace y nació. No había más nada, hace 40 años, 37 años, entonces todavía no había como mucho conocimiento con los niños prematuros y nace Shikani con una discapacidad. En ese momento, todos mis proyectos, tenía un negocio. ¿Cuántos años tenía Yolanda en ese momento? Yo tenía 33 años. Entonces, yo no quise tener hijos antes de los 30 porque se me hacía que era muy prematuro tener hijos porque yo tenía muchos proyectos. Entonces, nace un pequeño niño con discapacidad que yo no entendía ni qué pasaba. Y en ese momento, pues, todos tus sueños los doblas, los guardas y los metes al cajón. Porque además, pues nadie nos dice en algún momento de la vida, ¿no? ¿Qué pasaría si tuvieras un hijo con discapacidad, ¿no? O sea, no nos gusta, no sabemos, no es algo que lo tengamos en la ¿cómo se llama? En la mira. Ni siquiera lo conoces, sí, ¿no? O sea, exacto. No es algo que se acerque a tu vida, ¿no? Claro. Oye, y bueno, ¿qué pasa? ¿En qué momento decides tomar acción y pues no quedarte esperando a que haya una respuesta de las otras personas? O sea, porque es un tema en donde tú tenías que informarte, que investigar. Quien primero empieza a retumbar mis oídos fue mi mamá, que me decía, este niño no se ve normal, este niño se mueve muy chistoso, este niño está muy duro, está muy raro. Y entonces yo le iba y le preguntaba al doctor y me decía, es que está inmaduro, espérese, tenga calma. Y entonces mi mamá me dijo, pues si tú quieres, hacemos lo que el médico sabe. O sea, sí es cierto, los médicos son los que saben, pero yo, después de 6 hijos, no lo veo como todos los demás niños. Entonces decidí hacerle caso a mi mamá. Y entonces yo lo trataba de mover y lo trataba de como que amoldar a mí y me daba cuenta que no. Entonces ya fui a hablar nuevamente con el médico y le dije, no, algo está pasando. Y me dijo, bueno, váyase al hospital infantil y ahí le van a decir si hay algo que hacer. El primer día que llegué al centro médico, llegué como a las 4 o 3 de la mañana porque tenía que tomar una ficha
Y me acuerdo que agarré a mi niño y dije, no es de aquí. Esto no puede ser normal. Mi hijo no puede vivir en esta sociedad. Porque vi tantos niños con problemas que nunca en mi vida había visto. Y me fui pues con mi mamá a llorar, ¿no? Y entonces ella me dijo, o sea, si pertenece a ese grupo, tienes que meterlo y tienes que hacer algo y tienes que trabajar para que él no sufra. Mira, tu mamá tan fuerte, Sí. tan madura. Sí, y ella fue la que me despertó ese afán de siempre incluir a mi hijo en la sociedad. Con o sin discapacidad, podía estar en todos lados. Fue mi mamá, fíjate. Y de ahí empecé a trabajar con Shikani. Después de mucho andar, me dijeron que era parálisis cerebral infantil. Empezamos a trabajar. Lo único que existía en ese entonces era el APAC. Y así empezamos a trabajarlas, pues con terapias y todo. Pero había algo que no me terminaba de gustar, que era que los apartaban. Ajá. No, tiene que estudiar en una escuela Especial. y tiene que... Y yo decía, no, pues todos estamos en este lugar, ¿no? Entonces, mi esposo fue un muy buen esposo que dijo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerle? Yo no me siento muy capaz, pero yo voy a trabajar todo lo que tú quieras para que busquemos la forma en que podamos sacar a mi hijo. Y dije, bueno, entonces me salgo de trabajar, dejo el trabajo y eso lo agradezco mucho porque entonces yo me dediqué a lo que yo creí que era lo correcto para mi hijo. Pero sí, él entró a una escuela normal, de esas que dicen que es normal, y me lo rechazaban, luego no querían, y yo iba y me peleaba, y hacía que mi hijo también se peleara, pero que estuviera ahí. Y así fue como empezó nuestro andar, fíjate. Abriéndote ese camino. Oye, Yolanda, pero pues ahorita ya me lo cuentes así, pero yo creo que hubieron muchos días, muchas noches en donde pues había una derrota, porque no siempre fue victorias, fue para tener esta victoria, pues No, vinieron muchas noches de que fuiste rechazada, que no te abrían las puertas, que te hacían Claro. más difícil Claro. el poder llegar. Primero te ven como bicho raro, ¿no? Algo hiciste para que ese niño naciera mal. ¿En serio? Resulta que tengo una cervix muy baja y entonces con el peso del bebé viene, se rompe la membrana y entonces nacen prematuros. Eso yo en mi vida ni Lo lo había sabía, escuchado. ni lo había escuchado, ni nada. Pero todas las mamás, no, es que a lo mejor fumaste, no, yo no fumé. No, pero es que a lo mejor hiciste y buscaste Un coraje, sí, no. eclipse Ah. o sea, hay tantos mitos que lo único que te van haciendo es sentirte solo, más sola. Y luego Y culpable, además. culpable de todo. Y que si le das leche, malo, y que si no le das leche, malo, y que si lo levantas, malo, y que si lo acuestas, malo. Entonces, todo eso es esa serie de juicios te van destruyendo y sin querer tú vas destruyendo también la autoestima de tu hijo. Oye, pero bueno, te tocó un niño. ¿Qué hubiera pasado si Yolanda hubiera tenido una niña? Y ahora que los estás dos, tan por favor, involucrada en no esto, ¿qué tengan oportunidades? espacio, Pero también párrafo. cómo se vive la Que discapacidad termine el punto y que con las empiece el mujeres. párrafo. Imagínate, igual que en la sociedad, o sea, nosotras siempre estamos trabajando contracorriente, ¿no? Y siempre estamos luchando por querer estudiar cosas diferentes, por querer trabajar, por querer tener hijos, por querer, en fin. Ahora imagínate las barreras que existen sociales cuando es una mujer. Está más difícil, mucho más complicado. Yo recuerdo que mi hijo, para encontrar un empleo, se tardó como 3 años. Ni siquiera le daban
esperanza, una oportunidad. Ni siquiera una entrevista, ¿no? Le decían, le mandaba luego que no se podía. Yo conozco chicas que, bueno, tenemos que meter 20,000 papeles y decir que vamos a acusarlos ante la Comisión de Derechos Humanos y todo para que le den siquiera la entrevista. Okay. Para un empleo. O sea, están más atrasados, está más difícil. En el plano público se están apenas abriendo pues nuevos empleos, nuevos lugares para las personas con discapacidad. Hombres, olvídate de las mujeres, no hay. Entonces, sí es una lucha. Yo estoy dispuesta a luchar junto con ellas. Gracias a Dios, tengo muchas mujeres que conozco y que son mujeres muy valiosas, que han tenido que luchar aparte con su físico, porque es complicado. Olvídate de que quieran tener un hijo, ¿no? O sea, ¿cómo van a tener un hijo? Uh-huh. O sea, no, si tienes una discapacidad menos, ¿no? Un novio. Conoces a las personas, a las mujeres que usan silla de ruedas y les dicen, o sea, tú tienes que buscarte un novio que sea igual con una discapacidad. Déjame decirte que mujer y hombre con discapacidad es muy complicado hasta para darse un beso. Claro. Si usan silla de ruedas, les cuesta, es complicado, ¿no? Uy, no, pero un hombre que no tenga una discapacidad, o sea, casi borra a una mujer con discapacidad. Con discapacidad, ¿no? Porque es poco sociable, bien visto socialmente, uh-huh. ¿no? Sí, no, por supuesto podemos pensar que hay mujeres muy inteligentes, que son muy capaces, que solamente, pues justo, tienen una silla de ruedas, ¿no? Y alguna discapacidad también motriz. Como hubiera pasado, hay veces que pienso, ¿qué hubiera pasado si Stephen Hawking hubiera sido mujer? Hubiera, ¿no? O sea, así con toda la magia y con todo el pensamiento del cerebro, pero en mujer. Hubiera llegado, o hay una Stephen Hawking mujer por ahí que no ha tenido esa visibilización, esa oportunidad. A lo mejor sí la hay, pero no es visible, claro, sí, o sea totalmente, no sabemos, ¿no? Por ese tipo de oportunidades y porque ahora, también no se da. Nosotros como mujeres somos muy maternales, uh-huh. Entonces nosotras sí podemos tener una pareja que tenga una discapacidad, ajá, y nosotras no tenerlo. Y te amas y entregas a esa persona. Es muy romántico, como decían hace poco, o sea, decir, ay, es que la pareja de Steve Hopkins siempre estuvo y desde que antes de que estuvieras mal, la apoyó. Sí, porque era maternal, pero era una esclava. Uh-huh. Terminó separándose al final, porque siempre fue su cuidadora primaria y lo estuvo apoyando y todo. Steve no hubiera hecho nada si no hubiera tenido esa pareja. Claro. Para que lo apoyara, para que estuviera y demás. Sí es bien difícil ser una mujer con discapacidad. No sé si yo misma hubiera sido tan buena empuje y ser tan promotora si hubiera sido mujer mi hija. Si hubieras tenido una mujer. Uh-huh, uh-huh. Quizá te dio también o sea, como que la parte de ser hombre era, ¿tienes que salir tú por ser hombre? No lo sé, fíjate. Yo creo que no, porque sí he apoyado a mujeres con discapacidad. Pero bueno, ya estando no en esto, ¿no? Ajá, sí. Y ya estando en esto. No ya. sé, te quiero ser franca, no lo sé. Quiero ser honesta, ¿no? Sí, no, uh-huh. Claro, es como una parte importante. Uh-huh. Oye, Yolanda, y bueno, ¿qué pasa ahora en este papel que eres mamá? Pero pues también Yolanda es la fundadora, es la directora y está trabajando de la mano con su hijo, ¿no? La relación de mamá e hijo, pues ya Yolanda y Shikani.
Es algo muy complicado. El día de ayer le estaba yo diciendo, a lo mejor llegas a ser presidente de la nación, pero yo soy tu mamá y te voy a mandar y me tienes que obedecer. Claro, ¿no? Esa parte es muy complicada. También la otra parte complicada del cuidador, que es mamá o papá, es que empiezas a sentirte propietario de la persona. Y entonces a veces sí te metes y eres muy invasivo en su persona, ¿no? También esa es parte complicada, porque además, pues un poco humano, tú dices, ya te di mi vida, pues ahora hazme caso. Pero no siempre tienes la razón, ni tienes la edad, ni tienes las fuerzas, ni nada. Nosotros actualmente estamos viviendo una etapa difícil, porque yo estoy llegando, bueno, ya llegué hace varios años a la tercera edad, pero ya me cuesta trabajo cargarlo, moverlos, subirlo, Sí, ya no bajarlo. tienes la misma fuerza Ya y vitalidad, ¿no? Y Claro. tampoco las mismas ganas. También. ¿No? Entonces, ahora yo me estoy enfocando mucho al cuidador primario y a toda esa necesidad que se tiene como persona de ser un poco más egoísta con tu vida y como llevarla más Sí, para ti, para estar bien tú. Ajá, para estar bien tú. Y entonces pues nos separamos un poco más, porque además él ya también, pues él tiene ya sus metas y sus maneras de pensar y todo. Nos ha costado un poco de trabajo saber delimitar hasta dónde es el papel de cada uno que estamos trabajando, sí. Tenemos que ir cerrando, Yolanda, muchas gracias por la entrevista. Y para cerrar, ¿qué hacen en Vuelo Libre? Nosotros trabajamos para la inclusión laboral y social para las personas con discapacidad. A veces, pues están como muy en desventaja al llegar a un empleo. Entonces, nosotros damos cursos de sensibilización tanto a la empresa como a la misma persona para que pueda ser de la manera más suave el que entre esa persona a un trabajo digno y remunerado. Y también luchamos y trabajamos para tratar de especializar a las personas con discapacidad para que sea menos difícil entrar a un trabajo y que tengan más estudios y que tengan más preparación para el puesto que van a ocupar. Muy bien. ¿Nos das redes sociales? Así teléfono. @ Fundación Vuelo Libre. Y estamos en Instagram, en Face, en todos lados. Y tenemos una página que es Fundación Vuelo Libre AC. Y estamos en todos lados. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en esta mañana de Matices. Gracias. Y pues nos estaremos todavía escuchando todos los viernes en Voces Sociales Mexiquenses en este espacio de Ruedas de Acero. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por visibilizarnos. Muy gracias. El matiz de tus mañanas. Matices, los colores de tu ser. Estás escuchando Chicani Online Radio. Una radio. Todas las voces.